El engaño perfecto. Capítulo 3. La noche en la que todas las máscaras cayeron. La cena previa a la boda debía ser el comienzo del mejor fin de semana de la vida de Carlos y Esther. Así figuraba en las invitaciones. Una velada íntima para celebrar, junto a nuestros familiares y amigos más cercanos, el inicio de una nueva etapa. El salón reservado pertenecía a un antiguo hotel de lujo situado a las afueras de la ciudad. Mesas perfectamente decoradas, música suave de fondo y un ambiente elegante daban la impresión de que nada podía salir mal. Los invitados llegaban sonrientes. Los padres de Carlos no ocultaban la emoción. Habían visto a su hijo sacrificar fines de semana, vacaciones y noches enteras de trabajo para levantar la empresa que ahora dirigía. Aquella boda simbolizaba la recompensa a tantos años de esfuerzo. La madre de Esther, en cambio, no dejaba de presumir del enlace. Mi hija siempre ha tenido muy buen gusto para elegir. Carlos escuchó aquella frase desde el otro lado del salón, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia. Solo tristeza. Porque sabía que, al terminar la noche, muchas personas descubrirían que la mujer que creían conocer nunca había existido. Esther estaba radiante. Sonreía, abrazaba a los invitados y caminaba del brazo de Carlos como si realmente estuviera enamorada. Cada pocos minutos revisaba discretamente su teléfono. Esperaba un mensaje de Richard. No llegó. Lo que ella no sabía era que Richard también había recibido una invitación muy especial. Una invitación enviada personalmente por Carlos. Sería un honor contar con su presencia como empresario de referencia y amigo de la familia. Richard, encantado con alimentar su propio ego, aceptó sin sospechar absolutamente nada. Cuando apareció en el salón, Esther sintió un vuelco en el estómago. Sus miradas se cruzaron durante apenas un segundo. Ambos fingieron no conocerse. Pero Carlos lo vio. Y también lo vio la señora Brown. La esposa de Richard hizo su entrada unos minutos después. Vestía con una elegancia discreta. Saludó cordialmente a todos y besó a su marido en la mejilla como si desconociera por completo la doble vida que llevaba. Richard respiró aliviado. Pensó que todo seguía bajo control. No podía estar más equivocado. La cena transcurrió entre brindis, discursos y recuerdos. Los amigos de Carlos hablaron de su capacidad para levantarse después de cada dificultad. Sus antiguos empleados recordaron cuando la empresa apenas tenía 2 trabajadores y un pequeño almacén. Su padre, emocionado, levantó la copa. Siempre dije que la riqueza más grande de un hombre era su palabra. Carlos sintió un nudo en la garganta. Porque precisamente esa palabra era la que Esther había traicionado. Llegó el momento del vídeo. Era una tradición. Los novios habían preparado una recopilación de fotografías de su historia de amor. Las luces se apagaron. El proyector comenzó a funcionar. Las primeras imágenes eran exactamente las que todos esperaban. Su primer viaje. La pedida de mano. Celebraciones familiares. Vacaciones. Risas. Los invitados sonreían enternecidos. Esther tomó la mano de Carlos. Él no la apartó. Esperó. 5 segundos. 10. 15. Y entonces la pantalla quedó completamente negra. Varias personas pensaron que el proyector había fallado. Pero no era un fallo. Era el principio. La siguiente imagen apareció lentamente. No era una fotografía romántica. Era una imagen captada por el detective. Esther abrazando apasionadamente a Richard frente a un hotel. El salón quedó completamente en silencio. Nadie habló. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. La siguiente fotografía apareció. Después otra. Y otra más. Besos. Caricias. Entradas a hoteles. Viajes. Restaurantes. Fechas perfectamente visibles. Las caras de los invitados cambiaron por completo. Esther se quedó inmóvil. Sentía que el aire desaparecía de sus pulmones. Miró a Carlos. Él permanecía sentado. Sereno. Sin levantar la voz. Sin una sola lágrima. Richard fue el primero en reaccionar.
Se levantó bruscamente. Esto es una locura. Carlos tomó el mando del proyector antes de que alguien pudiera apagarlo. Todavía no ha terminado. Entonces comenzaron a escucharse los audios. La voz de Esther llenó el salón. Cuando me case con Carlos tendré estabilidad, y luego ya veremos. El silencio se volvió aún más pesado. Después sonó la voz de Richard. Las mujeres jóvenes son divertidas, mientras no quieran casarse contigo. Algunas personas comenzaron a mirarlo con desprecio. Pero el golpe definitivo aún estaba por llegar. La grabación del hotel empezó a reproducirse. Todos escucharon claramente la pregunta de Esther. ¿Cuándo vas a divorciarte? Y la respuesta de Richard. Una carcajada. Después aquellas palabras que destruyeron cualquier posibilidad de excusa. ¿Divorciarme? Ni hablar. Si dejo a mi esposa pierdo su dinero. La cámara enfocaba el rostro de Esther. La expresión de felicidad desaparecía lentamente. Comprendía, en ese mismo instante, que había sido utilizada. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Las luces volvieron a encenderse. El silencio era absoluto. Carlos se levantó despacio. No gritó. No insultó. No buscó humillar a nadie. Solo habló. Durante semanas pensé que había hecho mal. Miró directamente a Esther. Pensé que trabajaba demasiado. Pensé que no te dedicaba suficiente tiempo. Pensé que el problema era yo. Hizo una pausa. Pero comprendí que algunas personas no abandonan porque sean infelices. Abandonan porque creen haber encontrado algo que pueden aprovechar mejor. Nadie apartaba la vista. Carlos continuó. Todo lo que hay en esta sala lo conseguí trabajando. Nunca heredé una empresa. Nunca heredé una casa. Nunca heredé una cuenta bancaria. Cada euro que gané costó horas lejos de mi familia. Miró entonces a Richard. ¿Y usted? Hizo otra pausa. Ni siquiera tuvo la decencia de engañarla por amor. Lo hizo mientras vivía del dinero de su esposa. Richard bajó la mirada por primera vez. La señora Brown se puso lentamente en pie. Toda la sala giró la cabeza hacia ella. Sacó un sobre de su bolso. Lo dejó delante de Richard. Son los documentos del divorcio. Él abrió mucho los ojos. ¿Qué? También encontrarás la notificación de que todas tus autorizaciones bancarias quedan anuladas desde esta misma noche. Richard palideció. Por primera vez comprendió el alcance de todo aquello. No solo había perdido a su amante. Estaba a punto de perder la vida de lujo que llevaba décadas disfrutando. Esther caminó apresuradamente hacia Carlos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Carlos, déjame explicarlo. Él negó lentamente con la cabeza. No. Fue un error. No. ¿Te quiero? Carlos respiró profundamente. No confundas querer con necesitar. Aquella frase cayó sobre el salón como un mazazo. El padre de Carlos se acercó a su hijo. Le puso una mano sobre el hombro. No hacía falta decir nada. Estaba orgulloso de él. Porque había demostrado algo mucho más difícil que ganar dinero. Había sabido conservar la dignidad. Uno a uno, los invitados comenzaron a abandonar el salón. Nadie quería permanecer allí más tiempo. Las conversaciones eran casi susurros. Todos repetían la misma idea. Nunca imaginamos algo así. Esther permanecía inmóvil. Observando cómo el salón que había imaginado como el escenario del comienzo de su nueva vida se convertía en el lugar donde todo terminaba. Unas semanas después, la boda fue oficialmente cancelada. Carlos vendió la vivienda que había comprado para empezar una familia y decidió tomarse el primer descanso largo de su vida. No para olvidar, sino para volver a encontrarse. Comprendió que durante años había trabajado para construir un patrimonio, pero había descuidado algo igual de importante, disfrutar de aquello que ya tenía. La empresa siguió funcionando gracias al equipo que había formado. Por primera vez en muchos años, Carlos viajó sin mirar el reloj.
Visitó lugares que siempre había querido conocer. Volvió a leer. A correr por las mañanas. A cenar con sus padres. Y descubrió que la tranquilidad era un lujo mucho más valioso que cualquier coche o mansión. La señora Brown, por su parte, cerró definitivamente el capítulo de Richard. Reestructuró las empresas familiares, nombró un nuevo equipo directivo y recuperó el control absoluto de su patrimonio. Meses después recibió una carta de Carlos. Solo contenía una frase. Gracias por demostrarme que la verdad siempre encuentra el momento adecuado para salir a la luz. Ella sonrió al leerla. No volvieron a verse durante mucho tiempo. No porque hubiera resentimiento, sino porque ambos necesitaban reconstruir su propia vida antes de pensar en cualquier otra cosa. En cuanto a Esther, descubrió demasiado tarde que la codicia tiene un precio. Había perdido al hombre que realmente la amaba por perseguir una ilusión. Y esa ilusión desapareció en el mismo instante en que Richard dejó de tener acceso al dinero de su esposa. Porque, apenas unas semanas después del divorcio, él también dejó de llamarla. Ya no le servía. Como tampoco ella le servía a él. Dos oportunistas que creyeron haber encontrado el negocio perfecto terminaron quedándose completamente solos. Mientras tanto, Carlos entendió la lección más importante de todas. No hay traición capaz de destruir a una persona que mantiene intactos sus principios. Porque el dinero puede construir casas. Pero solo la honestidad construye un hogar. Fin. Si te ha gustado esta historia, ayúdame a crecer, dale a me gusta, a compartir y no olvides suscribirte.